White Riot, I wanna riot, a riot on my own. Hola, buenas tardes, estamos en Hitsville. Queríamos hablar de la importancia histórica de la música de los negros en el rock que nos gusta tanto, ¿no? Y reconocer probablemente muchas de las cosas que amamos tal vez no existirían si no existiera la música de las comunidades negras en todo el mundo, ¿no? Creo que es muy claro, o ha sido muy claro para todos los que les guste el rock, el jazz, el pop, incluso la salsa, que la influencia de la música de las comunidades negras en estas músicas pues es como muy importante, y que el tema se hace relevante ahorita por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es nuestro acercamiento y cómo es nuestra percepción de este tema de racismo? Y lo ejemplificamos muy bien a partir de un episodio de South Park. Es decir, lo ejemplifican en este capítulo, me parece brillante, hablando en específico del racismo que se vive en Estados Unidos. Los que no tenemos algo directo, no hay forma de que lo entendamos. O cómo seguramente tú lo puedes definir más cool que yo. Sí, es muy importante ese episodio, con disculpas a Jackson, que dicen que las comunidades a lo largo del tiempo pues han sufrido un abuso sistemático, y que la gente que está afuera pues queremos como todos incluirnos y que todos estemos bien, pero lo cierto es que a través de siglos de abandono y de un total valemadrismo de parte de muchas comunidades, pues es muy difícil acceder a este entendimiento que se está buscando. Y justamente el episodio de South Park dice, es como que ya entiendo que no entiendo cómo te sientes y que nunca lo voy a entender, ¿no? Las comunidades han sufrido este cierto abuso, ese sufrimiento es de ellos, pero que podemos, desde el punto de vista de lo que conocemos de la historia y de lo que conocemos del rock y de lo que nos gusta, podemos hablar y queremos hablar. No, y el acercamiento en cuestión de ideas, como tú dices, es difícil de abrir y de que entre esa percepción, y es aún más difícil comunicarlo. Además de que estamos ahora en plena era de lo políticamente correcto, hay que escoger muy bien las palabras y las circunstancias, que no es algo sencillo. En especial, en este hemisferio, en este cuadrante del mundo, hay que entender que estamos en una sociedad profundamente racista. Esto lo ha internado tanto en nuestra forma de ver las cosas y de expresarnos, que no nos damos cuenta, que nos es difícil reconocerlo. Si alguien lo ve en el futuro, voy a hablar rápidamente de esto. Recientemente, la semana pasada o antepasada, 4 policías del Departamento de Policía de Minnesota detienen a un hombre negro, y en un desplante racista, el policía con el pito más grande pone contra el piso a este detenido de color, pone su rodilla sobre su cuello, lo asfixia durante 9 minutos y lo ejecuta en ese momento ante la visión impotente de la ciudadanía, que por ley no pueden intervenir, y de otros 3 policías. Esto ha desatado una ola de protestas en todo el mundo, que pues están haciendo muy importante y hace relevante una vez más la discusión acerca de racismo. Creo que el primer punto más grande, así el punto más brillante, es Elvis Presley, ¿no? Fue robándose la música negra para llevarla a una gran audiencia. Esto fue el tratar de masificar este tipo de ritmos que ya empezaban a hacerse muy comunes, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y es muy curioso cómo incluso el primer hit de Elvis, la famosísima Hound Dog, que además es una rolota, claro, sí. Y Elvis la canta como nadie, es una canción que el primero que lo interpretó fue una mujer afroamericana algunos años antes, tan afamada Big Mama Thornton. Vamos, o sea, la música, evidentemente lo importante está en el audio, sin embargo la masificación del concepto tiene mucho que ver la imagen. Entonces eso, pasárselo a alguien como Elvis Presley, a un blanco de Tennessee, y de esa forma el ritmo poderlo masificar. Elvis tenía en sí mismo una construcción de música negra pues muy importante. Él así cantaba en iglesias y exacto, como dices, es un asunto comercial, ¿no? Que así, bueno, esta música que se escucha solo en esas comunidades, en lugares como desprotegidos, y entonces tú, que eres blanco, que has aprendido todo eso y has absorbido todo eso, y que además eres fantástico para cantar, vas tú a mover la cadera y a llevarlo hasta el fin del mundo, ¿no? Un afroamericano no hubiera podido aparecer en televisión y hacer esos movimientos. Exacto, y le da el banderazo de salida a lo que hoy se conoce como rock and roll, ¿no? El mismo Miles Davis, muchísimos ahora reconocemos tanto la obra de jazz que hizo, sobre todo en la Kind of Blue, como por esos años sucede algo tan parecido a lo de la semana pasada.
O sea, policías lo ven fumando afuera del club donde estaba tocando. Pues bueno, llegaron algunos policías y lo tundieron y lo arrestaron y pues una madrina. Sí, un testamento a la condición de racismo que existe hoy en día, ¿no? El que las circunstancias sean tan horriblemente similares que de hecho ese arresto ya ha terminado con Miles Davis acusado de asalto al policía. Y ese es el testamento de esta supremacía blanca que ha reinado desde los años 50 y que justamente permitieron que Elvis Presley no solo se robara esta música que por años había aprendido, sino que además fuera un éxito comercial. Es decir, el éxito comercial viene del racismo de los gringos de no aceptar a personas de color, sino de que alguien blanco haga algo tan interesante. Muy claro y reciente es Eminem, como se volvió el rey del rap. O como Janis Joplin le decían la bruja blanca, ¿no? ¿Pero por qué blanca? Pues porque sonaba como negra. Fue tratar de combinar un poco el rock con el soul, que para entonces estaba en un boom. Hay que poner también aquí de contexto que para los años 60, digamos, si lo ponemos en el top 10 de Billboard, que digamos, es una buena forma de medir qué es lo que se escuchaba y qué es lo que pues sobre todo estaba más relacionado a las ventas, que es como entonces se medía el éxito de la música. La mitad de los artistas no eran blancos, es decir, que no es que pasaran los artistas no blancos dentro del top 10, sino al menos estaban en paridad. Estos lo lograron en los 60s a partir del boom del soul con Ray Charles y The Supremes y también Aretha Franklin, entonces por ahí estaba en la lista. Lo importante era que esta música que era tan buena, que empezaba a ser escuchada, pudiera llegar al consumo. Y una forma de que fuera atractivo el consumo del producto es que la imagen fuera bien adoptada, y de eso no lo podía transmitir la comunidad afroamericana. Por eso yo creo que muchos aspectos del soul se los dieron a Tony Short. Sí, claro, y también, o sea, un punto muy importante es que esta música empezó a crecer porque el mundo empezó a cambiar sus valores. O sea, justamente los años 60 y 70 fueron una época de un cambio, como le dicen, un cambio de paradigma y un cambio en el modo de pensar racialmente de las personas. La masificación del rock ya era adoptada 100% en bandas pues, blancas, ¿no? Ya habían pasado todos los años de los Beatles, de los Rolling Stones y de todas las bandas que me quieras decir. En todas estas no podíamos encontrar algún siquiera integrante que fuera de origen afroamericano o que fuera de origen africano, negro, ¿no? En el caso de la Gran Bretaña. Hay que ver el ejemplo del recién finado Little Richard, Chuck Berry, John Lennon. O sea, todas las canciones de los Beatles, más o menos de la primera parte, eran covers o estaban totalmente basadas en Little Richard y Chuck Berry. Exacto, así todos queremos decir que fue Elvis, pero realmente tenían una escena realmente de músicos negros que le dieron solidez y piernas en las cuales pararse. Y en algunos casos no fue simplemente el que haya sido una inspiración, como estos que acabamos de mencionar, sino en otros es de plagio directo. E incluso una de las bandas que más nos gusta, de Led Zeppelin, una de las canciones que más nos gusta, ya ahora ya sabemos que Whole Lotta Love fue un plagio. Exacto. A Muddy Waters, por ejemplo. Sí, que todo el primer disco de Led Zeppelin es prácticamente una lista de covers de rolas negras clásicas. Richards, el de los Rolling Stones, acepta que Satisfaction es de hecho un blues muy viejo, que ese güey se voló así indiscriminadamente. Un poco de los 70s, pues también ubiquemos lo que se hizo en la música disco. Hay muy buenas bandas como Los Tavares, Tierra, Viento y Fuego, o Le Chic, ¿no? Que al momento el bajista anda por ahí colaborando con Daft Punk. Sin embargo, quien pudo masificar fueron los Bee Gees. Exacto. Y haciendo su vocecita y todo eso. Eso hasta que llegó el punk, ¿no? Pero si alguien reconoce algún origen afroamericano, pues también que lo comparta, pero pues eso de trabajar con una plumilla todo para abajo, eso no suena mucho a toda esa parte de soul y rítmica. Prácticamente todos los instrumentos de percusión que conocemos hasta ahora son de origen africano. Exacto. Es más, todo lo que sea compuesto o base rítmica, si estás directamente relacionado a la música negra. Y por eso en muchas bandas vemos pues cierta afinidad a que los componentes que están en la parte rítmica está bien si son negros. Sin embargo, si ves a una guitarra líder afroamericano o africano, pues ya como que no va, dices tú.
si uno ve las bandas de artistas más grandes, más importantes que suelen tocar con bandas contratadas, sí tienen una sección rítmica pues sí, prominentemente de negros. Incluso el propio Chris Martin se hizo de una armada de hombres afroamericanos para sus tocadas en vivo, así coristas, bateristas, percusionistas, todos negros, pero así los que siguen teniendo pues sí, una supremacía blanca, pues son él, su guitarrista, de quien nunca se separa, ¿no? Es que hasta algunos se sienten legitimados, ¿no? Así. O sea, pues claro, aquí traigo a todos mis Billy Prestons. ¿Qué cualidad tienen los negros que esto, ¿no? Que se siente mucho más vivo, mucho más atractivo, mucho más lleno de texturas, de sabores, y de pronto llega alguien como de las comunidades afroamericanas y mete esta clase de sonido que uno diría, wow, ¿por qué lo está haciendo? Y es un aspecto, siento que cultural dentro de la música. Y por ejemplo, yo quisiera también remitirme desde este punto de vista a la salsa, por ejemplo, que también se ha nutrido de ritmos afrocaribeños. O sea, y que todo, así igual nos gusta como adjudicarnos el caló, así, no, yo soy mexicano y yo sí sé bailar o mover la cadera o lo que sea. Pero lo cierto es que de ese mismo modo nos estamos robando todas estas texturas negras que se escuchan, siento que en la música negra, a diferencia de la música de cualquier otra cultura, no es necesariamente blancos o indios mexicanos, sino en general. O sea, todos esos componentes no pertenecen a las raíces mexicanas, son importaciones caribeñas. Y para mí la prueba más fehaciente de esto es que la salsa, o más bien aquí los mexicanos, si me refiero en específico a los chilangos, todos lo bailamos como cumbia. Ajá. No es parte de nuestras raíces. No. La improvisación es algo que está bien heredado de la música africana o afroamericana. Sin embargo, las raíces de todo esto, de esta cultura, de esta música, responden a la cultura que ha sido reprimida tantos años. Más bien, como la sociedad ha crecido y madurado, creo que más segmentos se pueden sentir identificados con él. Es decir, sentirse reprimidos, no sentirse parte. Por eso me parece que ha sido de tan fácil adopción a partir del blues y del rock and roll en los 60s para muchos segmentos de población que se sienten así. Y no deja de ser parte del ingrediente de consumo. Que como los años han pasado, parte del consumo es la misma comunidad afroamericana. Y es uno de los motivos principales por los que creo que Eminem no pudo ser como Elvis Presley. En el año 2000 ya una buena parte de la comunidad afroamericana ya consumía, ya tenía poder de adquisición. Entonces, que esta música, ¿por qué le pones que el estandarte sea un blanquito como Eminem? Mejor que continúen otras personas, los afroamericanos, puedan sentirse mucho más identificados con él. Entonces yo por eso creo que todo está en el consumo. Que ahora escogimos para continuar este episodio como título la conclusión de que ya, por favor, dejemos de llamar música negra. Sí, un poco poniéndonos el pie, ¿no? O más bien tú poniéndome el pie a mí. Pero, a ver, explícame, ¿por qué le quieres dejar de decir música negra? Toda la música americana popular que nosotros entendemos, es decir, todo lo que hemos escuchado ya es parte de la música que dieron origen a las comunidades afroamericanas. Entonces, la verdad me parece en realidad una verdadera estupidez que, o sea, la música popular la tendríamos que decir música negra. Es lo que entendemos por música, entonces ya es por eso esta conclusión. ¿Sabes? Siento que tu analogía es como la gente que le dice, güey, deja de decirle pantalla plana, güey, solo es una tele. Bueno, acá los comentarios, la música no tiene raza. Pues no, o sea, la música es una expresión. Los que tienen raza somos los individuos, bueno, individuos en el sentido de persona humanos, ¿no? También otros animalitos tienen raza. Pero todas las expresiones no deben de tener la segregación por el origen étnico. Escarbamos ahí al barril y sacamos la esencia. Pues definitivamente es una expresión de clases marginadas. Para ciertos segmentos es fácil retomar esa expresión de marginación. Ahí es donde tuvieron pues bueno, el centro, digamos, de todo este discurso de los derechos civiles, como también eran muy buenos expositores en el soul, en el mismo rock and roll. Caray, pues no mencionamos en el primer episodio de Jimi Hendrix, que fregado. Sí, güey, qué grave, la verdad. Pero justamente en los 60s o sea, es quien podría adoptar esas expresiones de imaginación, pues sí, ya también se extendieron más hacia los jóvenes.
que tal vez no podrían verse reflejados sus intereses en otras generaciones. Ahora mismo, pues, muchos segmentos, pues, caray, ¿quién fregados no se va a sentir pues, compaginado? ¿Quién no va a poder internar ese tipo de expresiones? Si ahora en el mundo pues hay a un montón de comunidades las dejan afuera. Estaba pensando que por qué no hablamos de Jimi Hendrix, porque estábamos como muy clavados, tiene razón, estábamos muy clavados en la apropiación cultural, y creo que Hendrix fue difícil de que fuera apropiado, ¿no? Fue difícil de que alguien se robara a Hendrix, porque siento que por años mucha gente no pudo tocar como él, ¿no? Y así lo que puso él en la mesa, muchos años la gente no lo pudo agarrar y no lo pudo tocar. Estas primeras músicas que se empezaron a robar los blancos eran sumamente interesantes, porque tienes razón, llevan el comentario de una sociedad interesante y colorida, y sobre todo de una realidad a la que los blancos no tenían acceso, que era, pues sí, una comunidad alienada y sojuzgada y oprimida. Creo que también ha habido un cierto racismo contra las comunidades afromexicanas, ¿sí? Como ejemplos, pues, ¿qué podemos decir? Johnny Laboriel. Sí, pues así, queramos o no, fue parte de la construcción de la primera escena del rock mexicano, ¿no? Esta parte de nuestro país la podemos acercar más también en ese sentido de apropiación cultural. Si bien el blues para, digamos, los Estados Unidos, pues sí es algo doméstico, digamos, esta apropiación cultural con personas que pues salen de su casa y las ven o las veían. Sin embargo, aquí en México pues no fue tanto así. O sea, todo lo que hacemos o conocemos como rock mexicano pues se debió a una apropiación cultural de muchos lugares, por Estados Unidos, Inglaterra, para hacer los cimientos, las bases del ritmo. También después podríamos hablar un poco de lo que se hizo en México, con este esfuerzo de darle este toque mexicano a la música, al rock. ¿Sabes qué? También me estaba acordando del documental de rock del siglo XXI, y hay uno de los comentarios es que una de las cosas que fueron importantes de Javier Batis fue que sonaba muy negro. Implica que uno de los, posiblemente el que fue el mejor rockero de México por décadas o por años, porque dicen, bajaban los de Los Ángeles a enseñarle a jalar las cuerdas a Javier, decían. Creo que podríamos platicar la historia de Ginger Baker en Etiopía, güey. Quien es un seguidor de Cream puede ver la diferencia de que hizo Ginger Baker entre el primer disco en Fresh Cream a Disraeli Gears. Es que la diferencia de sus baterías son claras, y a partir de lo que hizo en Disraeli Gears, yo creo que muchos bateristas se lo fueron. Sí, y siento que al igual que Jimi Hendrix, siento que tanto la música de Ginger Baker como ahora Neil Peart son cosas que ellos pusieron en la mesa, y que siento que igual por muchos años nadie podía interactuar con ellas o hablar con ellas o tener una discusión con esas influencias, ¿no? Hemos seguido cronológicamente un poco esta historia, y sabemos que en los 80s pues también con el funk se difundieron muchas cosas relacionadas a la música de las comunidades afroamericanas, los Red Hot Chili Peppers, que es reciente que leí la biografía de Flea en el Acid for the Children. Pues él dice que sus referencias iniciales son trompetistas, porque el primer acercamiento con un instrumento para él fue la trompeta. Su referencia inicial fue Dizzy Gillespie. Cuenta en uno de esos pasajes, o sea, cómo conocerlo para él fue mágico, y le dio la cabeza y se dio cuenta que ser músico era lo que quería hacer. No, o sea, por un lado se fue disolviendo por los años, y por otro lado como que dio vida a una escena ya de, pues como dices, ya no necesariamente de música de blancos o de música de negros. Por ejemplo, estoy pensando en Jamiroquai, que es como una salsa de ritmos y de una mezcla de texturas que tiene la música de Jamiroquai, que hay una influencia muy, muy fuerte, ¿no? De los años 80, como dices, del funk, del soul. La música de Jamiroquai también creó un pequeño jardín de flores alrededor de la escena británica, ¿no? O sea, ya lo que me gustaría continuar con esta conversación es acercarnos a nuestros días un poco más. El hip hop además ha aumentado muchísimo su calidad, dicen los que saben. Me he de reconocer que yo sé poco, y eso ha contribuido que en las plataformas de streaming sean los artistas de hip hop los que las reinen. Sí, bueno, es que también como que va al centro y al corazón de nuestro programa de Hitsville MX, justamente también cómo se ha transformado el modo en que la gente consume música. Y es cierto que entre más vamos dejando las barreras de los prejuicios raciales, y más es fácil acceder a las nuevas generaciones a música que no les pertenece culturalmente, ¿no? Y tiene razón, aunado a un incremento en la mejora de la calidad de los artistas de hip hop,
pues así, no es nada raro, ¿no? Que se esté abandonando la música de rock en favor de música como, pues sí, o sea, hip hop, que es tradicionalmente, si quieres quitarle el nombre de música negra, pero yo no puedo dejar de ver el surgimiento de esta música de comunidades negras igual de los años 90. Aquí la clave es Jay-Z, que en el año 2000, pues aquí tiene el control de la distribución, de la producción y de la creación de música. Ese es un claro ejemplo de que pues ahora también estas comunidades, o sea, son dueñas de su creación y su distribución y de todo. Y por eso ya no necesitan que alguien más se preste la cara. Ha permitido que los jóvenes tengan una mejor elección en la música que consumen, no como antes que a fuerza Johnny Carson les decía, no, pues ahora esta semana son los Beatles, la siguiente semana va a ser Elvis, o la siguiente semana va a ser quien diga el sistema de producción de medios, ¿no? Sino que ahora así con todo el internet y las redes sociales hay una elección, una independencia, ¿no? Para elegir lo que queremos y lo que nos gusta. A ver, échame el top de bandas que al menos tengan un integrante de música afroamericana. No, pues bueno, por ejemplo, nunca voy a dejar de escuchar a Block Party. Me gustó en esa época, yo no sabía que Leo que era negro. Bueno, ese sonido del 2004, no te lo imaginabas, me pasó lo mismo. Tom Morello. Claro, sí, Prophets of Rage. El mismo Slash. También la vez pasada no dijimos algo así de que de la guitarra líder, que era raro que fuera alguna afroamericana, pero pues lo que fregados estábamos pensando. No habíamos considerado a Prince, Slash o Unique. Sí, creo que hemos sido muy desconsiderados al no decir ni una sola vez a Prince, ¿no? Me gusta mucho Gorillaz, aunque yo sé que es el proyecto de Damon Albarn. Sí, su música está muy influenciada, siento que por la música de los afroamericanos. A ver, tú ahora sí dame 5 bandas que te... No, pero, o sea, estaba pensando, sí, también en los Libertines. Había escuchado una banda, pero ya esta semana le metí más candela a una banda que se llama Bad Brains. Ah, sí, güey. Y también la había mencionado también una tarugada anterior de que si no tenían algo relacionado al punk, que fuera, pues sí, con integrantes afroamericanos, y pues bueno, ahí también está un ejemplo de eso. Bad Brains está muy chido. Sí, está bien chido. Bad Brains, no quisiste, me regalaste los Black Pumas. Muy recientito, y también vale mucho la pena. Claro. También todo esto de tarea, los que ya hayan considerado, pues obviamente no, pero los que no, adelante, por favor, denles chancita. Sepultura, que tenían igual miembros de color, aunque tal vez no sea como la onda de todos, pero como para romper el tedio, la verdad, escuchar el Bloody Rods para transformar el ritmo que traemos en la semana y darle un poquito de vigor. Pensamos que si el rock está chuchando, o más bien de las articulaciones, ¿no? Cuando se mueve ya le suenan, no le inyectamos aceite, escuchamos las mismas bandas todo el tiempo. Si de algo sirve, ¿no? Que nos puedan poner por acá o nosotros poderles comentar algo que pensamos vale la pena refrescar un poco también en nuestra mente, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Así es. También sabes que es un buen momento para decir que recientemente la integración de Prince al catálogo de Spotify, no sé, yo creo que tiene un año o año y medio que integraron a Prince a Spotify, y la verdad es como un buen momento para ir y así poner el playlist de ¿quién es Prince? This is Prince, por si no lo han escuchado chido. Me falta todavía escuchar mucho. A mí sí me gustó mucho Prince.